¿Qué tal amigos? Cordial saludo. Es un placer estar con ustedes en esta nueva temporada del programa Reflexiones de la Biblia. Hoy BioChannel está cumpliendo un año de labores. Un año en el cual Dios ha permitido que el estudio diario de la palabra suya haya sido compartida con muchas personas. Tú estás invitado para que continúes con nosotros en esta nueva temporada. Habrá secciones nuevas, se incorporarán nuevos ejes temáticos, pero todo con el propósito de seguir cumpliendo la misión. Bienvenido a esta nueva temporada y que el Señor nos bendiga. El título de la lección de esta semana es Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Un título muy pertinente. ¿Por qué? Porque el propósito es demostrar que en el Nuevo Testamento las citaciones, no solo de Deuteronomio, sino de muchos libros del Antiguo Testamento, demuestran que los autores del Nuevo Testamento tenían mucho respeto por la autoridad de los escritores del Antiguo Testamento. Esto va en contravía de algunos grupos religiosos hoy y de algunas personas que se supone interpretan la Biblia que le dan más importancia al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, las únicas escrituras que existían era el Antiguo Testamento. Así que, cuando tú leas en el Nuevo Testamento, escrito está, o como decían las Escrituras, piensa inmediatamente que se está refiriendo al Antiguo Testamento. No podemos negar que si el Antiguo Testamento no existiese, el Nuevo Testamento no tendría sentido de ser, porque ¿qué profecía del Antiguo Testamento estuviese cumpliéndose en el Nuevo Testamento si Cristo no hubiese dicho escrito está, o si los autores no hubiesen dicho hoy se cumplió lo dicho por el profeta tal? Así que tenemos la responsabilidad de darle tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento el mismo grado de importancia, porque los dos testamentos conforman la unidad de las Sagradas Escrituras. Gegraptai. No es una palabra extraña, es una palabra griega, gegraptai, que traducido es escrito está. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, lo que él citaba, vuelvo y repito, era el Antiguo Testamento. Y cuando enfrentó a Satanás en el desierto de las tentaciones, dice el libro de Mateo, que él no respondió con elucubraciones de su propio pecunio intelectual. Cristo enfocó toda su respuesta en el Antiguo Testamento. Y la respuesta que le dio a Satanás está en el libro de Deuteronomio. Cuando el diablo lo tienta y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús no entró en discusiones teológicas con él. Simplemente respondió, escrito está, gegraptai, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde encontramos esta declaración? En el libro de Deuteronomio. Esto no te dice a ti, querido oyente, la importancia de estudiar la Biblia en conjunto para que cuando la tentación llegue nosotros tengamos de dónde echar mano para enfrentarla. Esto es muy diciente. Si Dios encarnado, si el mismo Jesús utilizaba las Escrituras para hacerle frente a las tentaciones, con más razón nosotros. Pero quiero explicar algo ahora. ¿Podía Cristo ser tentado? La respuesta es obvia, sí podía ser tentado. Entonces, ¿en qué consiste la tentación? Permíteme explicártelo. La tentación está conformada por dos elementos. El primer elemento es la capacidad que tenga la persona para efectuar lo que la tentación le sugiere. Y el segundo elemento es el deseo que tenga la persona de hacer lo que la tentación le sugiere. En el caso de Jesús, pregunto, ¿tenía Cristo la capacidad de convertir una piedra en pan? Por supuesto, si Él trajo a la existencia el universo por el poder de su palabra,
Convertir una piedra en pan para él sería juego de niños, diríamos coloquialmente hablando. ¿Tenía Cristo hambre? Pues por supuesto, tenía 40 días sin comer. Así que, ¿tenía Cristo la capacidad para convertir una piedra en pan? Tenía la capacidad. ¿Tenía el deseo? Podía tener el deseo, pero no dejó que el deseo ni el apetito lo controlara. Esa es una lección importante. Precisamente de donde Adán falló, Cristo triunfó. Escrito está. También entendemos que la Biblia nos presenta una lección muy importante. ¿Saben cuál es esa lección? ¿Quién es el creador de todo lo que existe en el universo? Dios. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿No dice el libro de los Salmos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Eso dice en las Sagradas Escrituras. Y si Dios es el dueño de la tierra, Él podía perfectamente hacer acepción de personas, pero Él no lo hace. Y esta enseñanza de no hacer acepción de personas es una enseñanza vital para las relaciones interpersonales. En la lección lleva como título levantar rostros. Esto es una expresión retórica del hebreo, muy similar a la expresión de nariz larga, que la vamos a leer, la vamos a estudiar más adelante. Levantar rostros más o menos está diciendo lo siguiente: cuando un rey iba a emitir un juicio o un juez iba a impartir justicia, muchas veces, dependiendo de quién era el enjuiciado, si era una persona encumbrada, si era una persona de dinero, si era una persona de gran posición social, con frecuencia el rey o el juez se sesgaba para entregarle un juicio benévolo a esa persona encumbrada, mientras que si el otro o el enjuiciado era una persona pobre, mal vestida o de la ralea, el veredicto no iba a ser tan favorable. Eso a Dios no le agrada. Y en las relaciones interpersonales, apreciados hermanos y amigos, no debemos hacer ningún tipo de levantamiento de rostros. No debemos hacer ningún tipo de distinción. No hagamos acepción de personas. A ti, mi querido gerente de fábrica, o mi querido director de industria, a ti, mi apreciado rector de cualquier institución, no importa el grado académico, tú debes aprender que no eres superior a nadie. Tus subalternos no son inferiores a ti. Tú tienes una responsabilidad diferente, pero delante de los ojos de Dios todos somos exactamente iguales. ¿Saben qué nos hace iguales delante de Dios? Dos cosas: la naturaleza humana que todos tenemos y la naturaleza pecaminosa de la cual todos compartimos. Escrito está. Cuando una persona en el Antiguo Testamento era colgada en una cruz, cuando era crucificada, el pensamiento hebreo decía que esa persona estaba pero bajo la mayor de las maldiciones de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que si una persona desobedecía la ley de Dios, esa persona perfectamente podía ser muerta. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a decir que Cristo tomó sobre su cuerpo toda la maldición del pecado. Él, nuestro Señor Jesucristo, se hizo maldición por nosotros. Esta es tal vez una de las cosas más sublimes que nosotros debiésemos tener en cuenta. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los habitantes de la provincia asiática de Galacia, les dice: no vayan ustedes a pensar que yo les estoy escribiendo que los 10 mandamientos no hay que cumplirlos. Yo lo que les quiero enseñar es que no hay un hombre que cumpla los 10 mandamientos y se vaya a salvar por eso. Y muchos cristianos, pienso que con buena intención, han llegado a señalar que cuando Pablo escribe a los Gálatas es que está refiriéndose a que no debemos cumplir los 10 mandamientos. Y especialmente, ¿saben cuál? El 4º mandamiento. Yo no sé por qué atacan tanto el sábado. Bueno, yo sí lo sé. Y usted tal vez también lo sepa. Pero escrito está. Nosotros hemos recibido de parte de Dios
la bendición más sublime, y es el hecho de que Jesucristo llevó por nosotros, como lo dice el profeta Isaías, todo el pecado. Por su llaga nosotros fuimos curados. Escrito está. Un profeta como yo, Dios levantará. Un profeta, Dios levantará. ¿Saben quién dijo esa expresión? Moisés. En el libro de Deuteronomio, Moisés escribió Moisés le dijo al pueblo de Israel, un profeta como yo, Dios levantará en el futuro. ¿Quién fue ese profeta? No fue Isaías, no fue ningún profeta preexílico, o sea, antes del exilio babilónico, no fue ningún profeta postexílico, o sea, ningún profeta después del exilio babilónico. Ninguno de ellos fue. Ninguno de ellos consideró que en su ministerio profético se cumplía esta profecía de Moisés. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que Esteban, lleno del Espíritu Santo, y en uno de los discursos apologéticos o de defensa más interesantes que existen en la Biblia, él dijo, citando al libro de Deuteronomio, que Jesús era el cumplimiento de esa profecía de Moisés. ¿Por qué Jesús es profeta? En este momento no vamos a explicar profundamente todo esto. En la lección correspondiente a la semana con este título se ampliará mucho más el concepto, pero hoy sí te puedo decir que Jesús es la máxima expresión de la revelación de Dios para los seres humanos. Y una de las labores del profeta era llevar precisamente al pueblo de Dios la revelación de Dios necesaria para el momento. Quiero invitarte para que reflexiones en lo siguiente. Algunas personas piensan que la obra del profeta es predecir y decir las cosas que sucederán en el futuro. Eso forma parte del don profético, pero lo cierto es que Dios no utiliza solo al profeta para que lleve predicciones, lo utiliza sobre todo para llevar ánimo, consuelo al pueblo de Dios en un momento determinado. ¿Profetizó Cristo? Claro que profetizó. El libro de Mateo, en el capítulo 24, encontramos el sermón profético. Hoy, tú y yo, esta generación, es testigo de cómo estas palabras proféticas dichas por Jesús y que nosotros conocemos como las señales previas al advenimiento de Cristo, se están cumpliendo de una manera sorprendente. ¿Tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo? Esta pandemia no es un juego de niños. Y como esta pandemia, están profetizadas muchas más. No habrá una sola pandemia que determine o que sea el cumplimiento de la señal que diga y habrá pestes. No. Recientemente, una científica británica dijo que la siguiente pandemia, ella predice que la siguiente pandemia será mucho peor que esta. Ya Cristo se anticipó. Pero, querido, yo pienso que la mayor labor que Cristo realizó es traernos las enseñanzas que hoy han hecho que la iglesia cristiana sea la única iglesia que traiga realmente una esperanza de amor al mundo entero. Pero eso depende en mucho de ti. Escrito está: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento había un libro que se llamaba el libro de la ley. Ese libro fue escrito por Moisés. No es los 10 mandamientos, es un libro aparte que Moisés escribió inspirado por Dios, y en ese libro se contenían muchos códigos civiles, muchos códigos legales, muchas leyes que abarcaban distintos ámbitos del quehacer humano. Y en ese libro de la ley estaba consignado que si alguna persona violaba el libro, esa persona debía morir. Si esa persona violaba alguna normativa que estaba contenida en el libro, esa persona debía de morir. Ahora Pablo, escribiéndole a los hebreos, les está diciendo más o menos lo mismo que en el libro de Deuteronomio se decía: por favor, hijos de Israel, y hoy, por favor, iglesia cristiana, sean fieles a Dios. Sean fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. Hoy nosotros tenemos más luz
que los israelitas del tiempo de Moisés. Hoy nosotros tenemos la experiencia que ellos tuvieron. Podemos leer lo que ellos hicieron. Somos testigos de lo que Dios hizo en su favor porque escrito está. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros que todas estas cosas que les sucedieron a los israelitas quedaron escritas como una enseñanza para nosotros hoy. Así que él, en el libro de Hebreos, viene a decir, tomando prestado del libro de Deuteronomio, que nosotros debiésemos hacer caso de lo que está escrito. Si aquellos recibían castigo por desobedecer la ley de Dios, ¿cuánto más hoy nosotros recibiríamos castigo si desobedecemos no solo la ley de Dios, sino también las enseñanzas de Jesús? Hoy, apreciado amigo, nosotros tenemos la oportunidad de demostrarle al mundo que realmente somos hijos de Dios. No vale la pena tener que vivir esa horrenda expectativa de fuego de la cual habla Pablo en la epístola de los Hebreos. Escrito está. La lección culmina con una reflexión muy interesante. Sin que nos diésemos cuenta, hay una enseñanza de cómo hacer hermenéutica en esta lección. Resulta que los escritores del Antiguo Testamento se citaban unos a otros. Esta citación, directa o indirecta, nos enseña que ellos respetaban a los profetas que habían sido primero que ellos. O, en algunos casos, había profetas que eran coetáneos con otros. Y la declaración de un profeta coetáneo también era avalada por otro profeta de su misma época. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar algo muy similar y superior. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los escritores del Nuevo Testamento van a citar de manera directa o indirecta a la mayoría de los autores del Antiguo Testamento. Pablo no es la excepción. Por eso, esto es clave para que nosotros entendamos que el interpretar la Biblia nos conlleva a relacionar un pasaje con el otro, un texto con el otro, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Hoy, la así denominada alta crítica intenta prácticamente eliminar no solamente el concepto milagroso, para ellos los milagros no existen, desmitologizan los milagros de Jesús. Jesús, para muchos teólogos, es un hombre de paja, no existe, es una invención cristiana. Para muchos eruditos, la Biblia es un libro de mitos y de leyendas, que fue escrito por personas que tenían buenas intenciones para traer moralidad a ese grupo o a ese sector de la población o de una civilización. Nosotros no creemos esto. Nosotros creemos que cuando en la Biblia un profeta escribe con seguridad de que quien le inspiró fue Dios. Hoy, queridos hermanos, apreciados amigos, hacemos mucho bien, no solo a nosotros, sino a la humanidad, cuando podemos decir, escrito está. Cuando nosotros podemos hacer de la palabra de Dios el santo y seña, cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, créanme que es la mejor manera de vivir en un mundo que usted se da cuenta adolece de toda normativa. Hoy, cada uno quiere hacer lo que quiere. Los jóvenes quieren ser los dueños de su propia existencia, sin considerar que existe un Dios que les pedirá cuenta. Bendito sea el Dios del cielo, que nos ha permitido a nosotros ser partícipes del plan de la salvación. No hagamos como los de antaño, que desobedecimos y llevaron las consecuencias sobre sí mismos. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición del cielo sobre ti.